Y comenzamos. ¿Cuál fue el primer macrólido que se descubrió? Fue la eritromicina y fue en el 1942 cuando se descubrió el primer macrólido. ¿Por qué se caracterizan estos medicamentos, estos antibióticos? Por un anillo lactónico. Ahorita vamos a ver una imagen de su estructura química para que podamos identificar. Se clasifican en 3 grupos, el de 14 átomos, 15 átomos y 16 átomos. ¿Y qué son estos macrólidos? Son antibióticos que se usan para tratar infecciones cuando las personas son alérgicas a las penicilinas. Hace poco tuvimos un caso de un paciente de 3 años, que la primera vez que le daban un antibiótico le dieron Clamuxin, el niño no mejoraba, y por lo cual asistieron otra vez al médico y resultó que era alérgico a la penicilina. ¿Y qué le prescribieron? Eritromicina, que es un antibiótico que no está relacionado con las penicilinas, para los que son alérgicos a las penicilinas. Y como les mencionaba hace un momento, está en esta clasificación, que es la de macrólidos de 14 átomos. Dentro de los de 14 átomos está la eritromicina, la claritromicina, que son los macrólidos más conocidos. De 15 átomos tenemos la citromicina, de 16 átomos la esperimacina, y aquí vemos la estructura química de los macrólidos. Este es el ejemplo de la eritromicina, la claritromicina y la citromicina, de 14 átomos y de 15 átomos. Es por su molécula, como mencionamos hace un momento, por el anillo lactónico. Y vamos a hablar de su liberación, su absorción, su distribución y su excreción. Este es un grupo más pequeño en comparación al que vimos la semana pasada, que eran los betalactámicos. Aquí su comportamiento ya es más parecido, y el único que no se metaboliza por el hígado es la citromicina. Todos los demás se metabolizan en el hígado. Vamos a hablar de un factor que es muy importante, que es la... Permítanme, la biodisponibilidad. ¿A qué hace referencia y por qué es importante conocer ese factor? No, ¿dónde está? Hablando de la biodisponibilidad es por parte de la absorción. Vamos a ver que cuando revisemos la farmacocinética de algún antibiótico o de otro medicamento que no sea antibiótico, vamos a ver que hay diferentes valores. Hay biodisponibilidades de 70%, 80%, 90%, que es la cantidad que se absorbe de ese fármaco. Cuando la biodisponibilidad es muy baja, es lo que hacen esa fórmula, la ponen en otra vía de administración, a lo mejor ya no que no sea oral, la biodisponibilidad solo es para las vías orales. A lo mejor la hacen una vía sublingual, porque los vasos están mayor irrigados y es mucho más fácil que se absorba ese medicamento. O una vía rectal. Eso es lo que les quiero comentar de la biodisponibilidad. Y de la parte de la unión a proteínas, que es un valor que veremos en la parte de la distribución de la farmacocinética de los medicamentos, cuando vemos un porcentaje de 80, un porcentaje de 50, de 30, varía en cada uno de los medicamentos. ¿Pero qué quiere decir? Entre mayor sea su unión a proteínas, menos fármaco va a estar activamente. Por ejemplo, un fármaco que se une 80% a proteínas, solo el 20% del fármaco va a estar activo. Entonces es mejor que tenga una unión baja a proteínas para el efecto, ¿no? Y aquí vemos este ejemplo. ¿Qué porcentaje de unión a proteínas tiene? Tiene un porcentaje que es un macrólido de 14 átomos, que la eritromicina tiene un porcentaje de 73 a 81%. ¿Qué quiere decir? Que solo el fármaco activo que está dentro del organismo es aproximadamente un 20%. Entonces, es bajo. También, ¿qué otro valor vemos? Su eliminación, que es importante de la parte de la eliminación, es entre más corto es el periodo de eliminación, es menor toxicidad dentro del organismo de un medicamento. Y la concentración plasmática, que es otro valor que veremos, es el valor que
cuando alcanza la máxima concentración del medicamento. Por eso cuando es una vía oral, a veces dicen, ay, todavía no surge el efecto, ¿no? A lo mejor en media hora, en una hora es cuando ya sienten el efecto de los medicamentos. Y de la parte de los macrólidos de 14 átomos de la claritromicina, como vemos aquí, ya vemos la biodisponibilidad, que es un 50%, que quiere decir que solo el 50% de este medicamento está disponible en el organismo para surgir el efecto. Si son 300, no recuerdo si es claritromicina, es de 500 o de 300 miligramos. Solo la mitad de ese fármaco estaría disponible para producir el efecto deseado. Y su concentración plasmática es de 2 a 3 horas. Es más rápido, alcanza el pico máximo de su concentración plasmática. ¿Y qué es lo que vemos en comparación con el de hace un momento? La unión a proteínas es más baja, que quiere decir que hay mayor cantidad de fármaco activo en el organismo. Aquí vemos del 42 al 50%, y en el anterior, que era la eritromicina, era, aquí lo tenemos, de un 73 a un 82%. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que es menor, es mayor la cantidad de medicamento de principio activo que está en el organismo para producir el efecto. Su vida media es de 3 a 7 horas, en comparación con el otro, tiene una vida media más corta, entonces se puede decir que es más tarda más en eliminarse la claritromicina que la eritromicina. Y finalmente, los macrólidos de 15 átomos, que es la acitromicina, que también es muy conocida, su unión a proteínas es del 51%, que quiere decir que solo el 49% es del fármaco activo que está dentro del organismo para producir el efecto. Y su eliminación depende de la vía de administración que se haya utilizado, y es mucho más larga su eliminación, hasta 71 horas, si se administró 3 veces al día. Todos estos factores, ¿de qué sirven? Todo esto es como determinan los médicos qué antibiótico prescribirle, bueno, que no sea alérgico, cuál se elimina más rápido, depende si tiene alguna otra enfermedad del paciente, en cuánto tiempo van a alcanzar el pico máximo de la concentración del fármaco, cómo se elimina. Toda esta es la parte de la importancia de la farmacocinética. Cuando ustedes hacen un perfil farmacoterapéutico, revisan toda la terapéutica de los pacientes, y normalmente los pacientes que ya tienen polifarmacia, más de 5 medicamentos, ustedes van a organizar ese perfil para poder disminuir esto. Es alguna interacción y a qué hora lo tienen que administrar, cuándo se elimina. Todo esto lo van a analizar para un perfil farmacoterapéutico. Por eso es importante conocer la farmacocinética. Entonces recordemos que es la farmacocinética, que es desde la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción de los medicamentos en nuestro cuerpo. Y no sé si tengan alguna duda. Les compartimos las referencias. Ahí queremos que nos pusieran si en dónde trabajan o qué medicamentos son los que más prescriben. Como les mencionamos, estos son para los que son alérgicos. ¿Por qué normalmente se utilizan más los beta-lactámicos? Porque su vida de eliminación es más corta. Entonces se utilizan más los otros. Pero cuando hay personas que son alérgicas a las penicilinas, esta es una de las opciones. Porque tenemos más opciones, que lo vamos a ver el próximo lunes. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Por qué se usa más la citromicina? Sí, todo depende. Sí, es uno de los más comunes, la citromicina. Pero todo, bueno, aquí también hay que ver para qué tipo de bacteria es, o para qué tipo de infección es. Eso va a depender también. En otro hablaremos sobre las bacterias, si es de amplio espectro, de corto espectro. Sí, por ejemplo, aquí también
lo que más prescriben, bueno, en Estados Unidos prescriben mucho la citromicina, aquí es un lugar turístico donde trabajamos y normalmente la citromicina lo prescriben mucho a los pacientes que vienen de Estados Unidos. Pero aquí en México lo que más prescriben los médicos de aquí es la claritromicina o a veces la eritromicina, pero de acuerdo al historial del paciente. Sí. Y esto lo van a determinar, pues, cuánto tiempo se tarda en eliminar la citromicina. Ya está ahí. Espero que haya contestado tu pregunta, Irlanda. Sí, sí, lo veremos más adelante ya con para qué bacterias son y ya cuando veamos esa información más a detalle. Pero para que ustedes sepan, porque les compartimos esto de la farmacocinética, una vez una paciente decía, ay, le quería dar a su, es que normalmente le ponen cada 8 horas o hay algunos medicamentos cada 12 horas, unos cada 24 horas, y esto va relacionado con la farmacocinética. Y esa paciente decía que porque no mejor le daba toda la dosis en una sola ocasión, ¿no? Entonces es importante que conozcan esta parte de la farmacocinética, por eso existen esos periodos, ¿no? De cada 8 horas, cada 12 horas, por su eliminación, por su toxicidad de los medicamentos, por otros tipos de cuestiones, cuánto tarda en metabolizarse, cuánto tarda en absorberse en el organismo, de distribuirse en el cuerpo, por eso existen los periodos. Y si no hay alguna duda, ¿alguna otra duda? Nos vemos el próximo lunes y estaremos compartiendo el siguiente webinar de la farmacocinética para terminar con este tema y ya le estaremos informando de los nuevos temas que vamos a estar compartiendo con ustedes. Nos vemos, que tengan buen día.